El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Hernández, pastor de Centro Familiar para las Naciones Osumbilla. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de poder compartir su palabra en este programa, y también agradezco a nuestros pastores Carlos y Olivia Fernández esta oportunidad que me dan de poder compartir esta meditación. Y para empezar, yo les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28 y 29. Y dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oremos. Amado Dios, gracias te doy en esta hora porque tú me permites compartir de tu palabra. Yo me pongo en tus manos sabiendo que es tu Santo Espíritu quien está guiando mis palabras, y en esta meditación que tú has puesto en mi corazón, yo te pido que sea de bendición para todos aquellos que la han de escuchar. Yo me pongo en tus manos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo quiero compartir contigo esta meditación que le he puesto por título: Baja de tu barca. Tal vez has escuchado muchas veces o no esta historia, y hoy el Señor quiere que meditemos a profundidad en ella. La barca simboliza en donde estás actualmente, tu situación actual. Dios posiblemente se apareció en nuestra vida o llegó a nuestra vida, tal vez en medio de una tempestad. En medio de una tempestad, y te está pidiendo o te pedirá que camines sobre las aguas. ¿Y qué significa esto? O sea, que confiemos en Él absolutamente. Y hoy yo te preguntaría: ¿hasta dónde está tu confianza en Dios? ¿En qué situación te encuentras el día de hoy? Y si leemos el versículo 22 de este mismo capítulo de Mateo 14, la palabra de Dios dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La vida, las circunstancias, las malas decisiones tal vez nos han hecho estar en una barca que no es la mejor que Dios tiene preparada para nosotros. Dios, que ha puesto sus ojos en ti, te pedirá que vayas a un sitio, un lugar, una experiencia, o que tomes una decisión que no sabes lo que te espera. Algunos de los 12 discípulos, como buenos hombres de mar, sabían que el clima que venía, una tormenta muy pronunciada, pero aún así obedecieron a Dios. Sabían que la travesía no sería fácil, pero aún así la emprendieron. Así como ellos, ha habido muchos hombres y mujeres que han tenido plena confianza en Dios, no importándole las circunstancias. Por ejemplo, Noé, pese a lo que veían sus sentidos, él obedeció al construir la barca. Abraham, aunque no sabía el rumbo que iba a tomar, se alejó de su tierra y de su parentela y obedeció la voz de Dios. José se negó a hacer lo malo, rechazó de una manera categórica los ofrecimientos inmorales de la esposa de su amo. Ruth, confiando perfectamente en el Dios de su suegra, decidió dejar su tierra, decidió dejar todo para seguirla. Y así podemos tener muchos ejemplos en los cuales hombres y mujeres decidieron seguir a Dios. Y hoy yo te preguntaría: ¿cómo se llama la barca en que tú estás hoy? O sea, ¿cuál es tu área de confort que te está impidiendo ir al llamado de Dios?
cuál es la situación, la circunstancia, la persona que te está impidiendo seguir a Dios en la encomienda que te ha dado. Tal vez esa barca es tu dinero, tu trabajo, tu profesión, tu familia, tal vez una relación amorosa, o tal vez tú mismo te estás negando a obedecer la voz de Dios, te estás negando a ese llamado, pero Dios te está llamando o te llamará para que bajes de tu barca. ¿Y cómo lo hará? En el versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Debieras de empezar por preguntarle a Dios ahí en la intimidad, a solas, solamente tú y Él: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y en el versículo 24, 25 y 26 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El Señor vendrá a ti en la cuarta vigilia de la noche, o sea, al final de la noche, o sea, al final de la tormenta. El Señor permitirá que en medio de la tormenta, si es que tú estás tomado de su mano, te pida que bajes de la barca en que estás actualmente y le sigas. Pero yo te diría, ten mucho cuidado. Debes estar seguro que es el Señor quien te está dando esta instrucción. En el versículo 27 podemos leer: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, que yo te diría, debes de pedir la confirmación de la decisión que vas a tomar y saber que es Dios. En el versículo 28, Dios le da la confirmación a Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todos los días, muchos días de tu vida, vamos a tener que tomar decisiones que muchas veces, a nuestro parecer, a nuestros ojos naturales, no pudieran tener sentido. Pero para bajar de la barca debemos de esperar la orden de Dios. El caminar sobre las aguas es entrar a un mundo espiritual y de fe. ¿Cuál podría ser la analogía o similitud de caminar sobre las aguas? Pudiera ser empezar ya una formación espiritual. Podría ser el llamado a un liderazgo, el llamado a un ministerio, emprender un nuevo negocio, cambiar de empleo, cambiar tu manera de vivir, un pecado persistente que has intentado dejar sin éxito, ordenar tu vida matrimonial, tomar el papel que Dios te ha dado, decidir por una carrera si vas a estudiar una u otra, o dejar esa relación que no es grata delante de los ojos de Dios. O sea, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El llamado de Dios siempre será correcto y bueno para ti y tus seres queridos. O sea, creerle a Dios es lo importante, confiar en Él. En el versículo 29 dice: y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos actualmente andando sobre las aguas confiadamente y en un primer amor con Dios? En el versículo 30 nos dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Tal vez el andar en las aguas no será fácil y vamos a tener miedo, pero debemos de confiar en que Dios está con nosotros, como lo dice en el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces las dudas nos asaltarán y las personas o las circunstancias nos harán dudar,
pero es necesario que emprendas esa aventura que Dios está poniendo delante de ti. En este pasaje podríamos criticar a Pedro por no haber tenido la suficiente fe, pero Pedro es un ejemplo de confianza en Dios, ya que de los 12 discípulos, el único que creyó en él fue Pedro. ¿Tú serás como Pedro o serás como los otros 11? ¿Le creerás a Dios? Nos dice en el versículo 32 y 33, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Una vez que hayamos creído en Dios y pasemos esa tormenta, después vendrá la calma y veremos la mano de Dios manifestada en nuestras vidas. Yo podría decirte, y concluyendo, confía en Dios. Dios quiere que dejes esa área de comodidad, o sea, tu barca en la cual te encuentras actualmente, la cual no te va a llevar a ningún lado bueno, y no te conformes con lo que tienes o lo que estás pasando. Dios quiere bendecirte por ser un hijo y que dejes atrás esa tormenta y goces de su paz, tranquilidad y prosperidad. Tal vez tú estás atravesando una tormenta espiritual, matrimonial, familiar, económica, de enfermedad, sentimental o laboral. El Señor te dice hoy: baja de tu barca y confía en mí, porque después de la tormenta vendrá la calma, siempre y cuando te hayas tomado de la mano de Dios. Amén. Amado Dios, gracias te doy en esta hora porque tú me has permitido compartir esta porción de tu palabra, la cual nos ha enseñado que la confianza en ti debe de ser absoluta, Señor. Gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje y van a reflexionar y van a hacer un alto en su vida, reconociendo que la barca donde se encuentran no es la que las llevará al mejor puerto. Y esto les enseñará que deben de tomarse de tu mano y obedecer la instrucción que tú les darás. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y nos estaremos escuchando para la próxima. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El Señor vendrá a ti en la cuarta vigilia de la noche, o sea, al final de la noche, o sea, al final de la tormenta. El Señor permitirá que en medio de la tormenta, si es que tú estás tomado de su mano, te pida que bajes de la barca en que estás actualmente y le sigas. Pero yo te diría, ten mucho cuidado. Debes estar seguro que es el Señor quien te está dando esta instrucción. En el versículo 27 podemos leer: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, que yo te diría, debes de pedir la confirmación de la decisión que vas a tomar y saber que es Dios. En el versículo 28, Dios le da la confirmación a Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todos los días, muchos días de tu vida, vamos a tener que tomar decisiones que muchas veces a nuestro parecer, a nuestros ojos naturales, no pudieran tener sentido. Pero para bajar de la barca debemos de esperar la orden de Dios. El caminar sobre las aguas es entrar a un mundo espiritual y de fe. ¿Cuál podría ser la analogía o similitud de caminar sobre las aguas? Pudiera ser empezar
ya una formación espiritual. Podría ser el llamado a un liderazgo, el llamado a un ministerio, emprender un nuevo negocio, cambiar de empleo, cambiar tu manera de vivir, un pecado persistente que has intentado dejar sin éxito, ordenar tu vida matrimonial, tomar el papel que Dios te ha dado, decidir por una carrera si vas a estudiar una u otra, o dejar esa relación que no es grata delante de los ojos de Dios. O sea, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El llamado de Dios siempre será correcto y bueno para ti y tus seres queridos. O sea, creerle a Dios es lo importante, confiar en Él. En el versículo 29 dice, y Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos actualmente andando sobre las aguas confiadamente y en un primer amor con Dios? En el versículo 30 nos dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tal vez el andar en las aguas no será fácil y vamos a tener miedo, pero debemos de confiar en que Dios está con nosotros, como lo dice en el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces las dudas nos asaltarán y las personas o las circunstancias nos harán dudar, pero es necesario que emprendas esa aventura que Dios está poniendo delante de ti. En este pasaje podríamos criticar a Pedro por no haber tenido la suficiente fe, pero Pedro es un ejemplo de confianza en Dios, ya que de los 12 discípulos, el único que creyó en él fue Pedro. ¿Tú serás como Pedro o serás como los otros 11? ¿Le creerás a Dios? Nos dice en el versículo 32 y 33, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Una vez que hayamos creído en Dios y pasemos esa tormenta, después vendrá la calma y veremos la mano de Dios manifestada en nuestras vidas. Yo podría decirte y concluyendo, confía en Dios. Dios quiere que dejes esa área de comodidad, o sea, tu barca en la cual te encuentras actualmente, la cual no te va a llevar a ningún lado bueno, y no te conformes con lo que tienes o lo que estás padeciendo, pasando. Dios quiere bendecirte por ser un hijo y que dejes atrás esa tormenta y goces de su paz, tranquilidad y prosperidad. Tal vez tú estás atravesando una tormenta espiritual, matrimonial, familiar, económica, de enfermedad, sentimental o laboral. El Señor te dice hoy, baja de tu barca y confía en mí, porque después de la tormenta vendrá la calma, siempre y cuando te hayas tomado de la mano de Dios. Amén. Amado Dios, gracias te doy en esta hora porque tú me has permitido compartir esta porción de tu palabra, la cual nos ha enseñado que la confianza en ti debe de ser absoluta, Señor. Gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje y van a reflexionar y van a hacer un alto en su vida, reconociendo que la barca donde se encuentran no es la que las llevará al mejor puerto. Y esto les enseñará que deben de tomarse de tu mano y obedecer la instrucción que tú les darás. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y nos estaremos escuchando para la próxima. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Fácil y vamos a tener miedo,
pero debemos de confiar en que Dios está con nosotros, como lo dice en el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces las dudas nos asaltarán y las personas o las circunstancias nos harán dudar, pero es necesario que emprendas esa aventura que Dios está poniendo delante de ti. En este pasaje podríamos criticar a Pedro por no haber tenido la suficiente fe, pero Pedro es un ejemplo de confianza en Dios, ya que de los 12 discípulos, el único que creyó en él fue Pedro. ¿Tú serás como Pedro o serás como los otros 11? ¿Le creerás a Dios? Nos dice en el versículo 32 y 33, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Una vez que hayamos creído en Dios y pasemos esa tormenta, después vendrá la calma y veremos la mano de Dios manifestada en nuestras vidas. Yo podría decirte, y concluyendo, confía en Dios. Dios quiere que dejes esa área de comodidad, o sea, tu barca en la cual te encuentras actualmente, la cual no te va a llevar a ningún lado bueno, y no te conformes con lo que tienes o lo que estás padeciendo, pasando. Dios quiere bendecirte por ser un hijo y que dejes atrás esa tormenta y goces de su paz, tranquilidad y prosperidad. Tal vez tú estás atravesando una tormenta espiritual, matrimonial, familiar, económica, de enfermedad, sentimental o laboral. El Señor te dice hoy: baja de tu barca y confía en mí, porque después de la tormenta vendrá la calma, siempre y cuando te hayas tomado de la mano de Dios. Amén. Amado Dios, gracias te doy en esta hora porque tú me has permitido compartir esta porción de tu palabra, la cual nos ha enseñado que la confianza en ti debe de ser absoluta, Señor. Gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje y van a reflexionar y van a hacer un alto en su vida, reconociendo que la barca donde se encuentran no es la que las llevará al mejor puerto. Y esto les enseñará que deben de tomarse de tu mano y obedecer la instrucción que tú les darás. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y nos estaremos escuchando para la próxima. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que estás padeciendo, pasando. Dios quiere bendecirte por ser un hijo y que dejes atrás esa tormenta y goces de su paz, tranquilidad y prosperidad. Tal vez tú estás atravesando una tormenta espiritual, matrimonial, familiar, económica, de enfermedad, sentimental o laboral. El Señor te dice hoy: baja de tu barca y confía en mí, porque después de la tormenta vendrá la calma, siempre y cuando te hayas tomado de la mano de Dios. Amén. Amado Dios, gracias te doy en esta hora porque tú me has permitido compartir esta porción de tu palabra, la cual nos ha enseñado que la confianza en ti debe de ser absoluta, Señor. Gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje y van a reflexionar y van a hacer un alto en su vida, reconociendo que la barca donde se encuentran no es la que las llevará al mejor puerto. Y esto les enseñará que deben de tomarse de tu mano y obedecer la instrucción que tú les darás. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y nos estaremos escuchando para la próxima. Bendiciones.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que van a escuchar este mensaje y van a reflexionar y van a hacer un alto en su vida, reconociendo que la barca donde se encuentran no es la que las llevará al mejor puerto. Y esto les enseñará que deben de tomarse de tu mano y obedecer la instrucción que tú les darás. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y nos estaremos escuchando para la próxima. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga, mis amados. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y nos estaremos escuchando para la próxima. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.